8:44 en conversación con Ahora es Cuando, de la Radio Infinita. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, respondió al Partido Republicano por sus críticas al acuerdo en materia de pensiones. Escuchemos. Sí, mire, a mí lo que más me ha impresionado es este concepto del acuerdismo, planteado como prácticamente como un insulto. Porque yo no sé, por lo menos yo lo que he visto en las encuestas, lo que uno escucha de la gente, es que la gente lo que quiere son acuerdos, para que haya reformas, para que las cosas pasen. Y aparentemente, para este sector político, los acuerdos son malos, y lo que debería ocurrir es simplemente que yo impongo mi voluntad, a como dé lugar. Ahora. Bueno, y a raíz de este tema, hay que decirlo, el gobierno logró un acuerdo con Chile Vamos y que permitió ingresar el proyecto de reforma de pensiones. Y para poder conocer este acuerdo y cómo será el futuro de esta tramitación, vamos a conversar con el exfiscal de la Superintendencia de Pensiones, Alejandro Charme. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días y muchas gracias por este contacto. Hola, bien, gracias por la invitación. Bueno, Alejandro, primero preguntarle, ¿qué le parecieron las indicaciones presentadas por el gobierno? La verdad que me sorprendieron un poco. Yo, a lo mejor la frase que voy a tirar va a ser un poco fuerte, pero es como volver a foja cero, porque el préstamo, concuerdo con la opinión de otros técnicos, incluso del oficialismo, es como volver a la cuenta nocional, porque vas a tener la emisión de un bono que es intransferible, que no es transable en el mercado y que se te va a pagar cuando cumplas la edad de pensión a los 65 años y se te va a pagar en mensualidades. No es que se va a pagar el préstamo que ingresa a tu cuenta en ese momento y tú puedes optar por la modalidad de pensión que tú quieras, sino que se va a ir pagando en mensualidades y va a ser heredable en mensualidades. Yo la verdad que no me imagino esas posesiones efectivas cuando se vayan muriendo los herederos y tengas que incorporar en el inventario estas mensualidades como parte de la herencia. Ojalá que todas estas cosas se puedan corregir, pero la verdad que... Y también me sorprendió porque el 4,5% de la cuenta individual recién lo tienes el año 9. O sea, Claro, los porque chilenos... es de manera gradual. Ahora, eso mismo le Sí, pero... quería, claro, quiero ir desmenuzando también un poquito la reforma, porque, o sea, la propuesta, porque son varios puntos. Ya vamos a ir al 4,5% en específico, pero primero le quería consultar qué le parece que este aumento también de cotización adicional con carga del empleador, que ahora va a ser de un 8,5%. O sea, tenemos que saber que cualquier aumento, por muy bajo que sea, va a impactar la formalidad laboral en el país, que es bastante alta. Ahora, hay que aclarar que el 8,5%, claro, incluye lo que es el seguro de invalidez y sobrevivencia, que hoy en día es 1,5 y que el próximo trimestre es 1,38. Pero sigue siendo alto y además que se ocupan ciertos mecanismos o recursos en que te fija en el guarismo el porcentaje en forma fija. Por ejemplo, el 8,5 es porque incluye el 2,5 que se va a ir para la contratación del seguro de invalidez y sobrevivencia Mm. y para la brecha de género. Pero resulta que el seguro de invalidez y sobrevivencia tenía un promedio de un 1,7 en su historia, digamos, y la brecha de género se calcula como máximo en 0,5. Entonces ahí tú ya tienes 2,3. Entonces, ¿por qué tendrías que estar siempre cotizando 2,5 en circunstancias que la brecha debería ir disminuyendo con el tiempo? Porque no podemos legislar una inequidad para permanencia. O sea, supongamos que la sociedad chilena va a ir cambiando y la mujer va a ir teniendo un papel más preponderante en el mercado laboral. Mm. Claro, o sea, si lo vamos desmenuzando punto a punto, sería de ese 8,5%, un 4,5% se destinaría directamente a las cuentas individuales, ¿verdad? Y hay Claro. otro 4% que se destinaría, podríamos ir al Seguro Social, que se destina a este llamado Fondo Autónomo de Protección Previsional. Y dentro de ese 4% sería este 2,5% para el seguro de invalidez. Claro, y para la brecha de género, Y para ambas cosas. el otro 2% Y sería el para otro la brecha. 1,5 para el préstamo. Y el otro 1,5 para el préstamo. Y ahí te dan los 8,5. Claro, sería 2, 2,5, 1 y 1. O No, sea, no. 1,5. 2,5, o sea, 4,5, 1,5, 2,5. Ya, perfecto. Y ahí tendríamos el Ahí te dan los 8,5. 8,5. Entonces, lo que pasa es que al final, bueno, siempre se hablaba del 1,5 para el préstamo, pero nunca tenías claro el universo. Entonces, también es súper extraño fijar un guarismo cuando no tienes claro el universo de beneficiados. Porque en un principio el oficialismo quería que fuera con 5 años de cotizaciones para las mujeres y 10 años los hombres, y la comisión de expertos, la parte de oposición, quería 15 y 20 años.
son universos completamente distintos y siempre se hablaba del 1,5. Entonces, yo creo que hay que ser como responsable en fijar los guarismos. Y, por ejemplo, si el seguro de invalidez y sobrevivencia va bajando en el tiempo, tenemos el próximo, actualmente se paga 1,5 y el próximo trimestre va a ser 1,38. Y de hecho, ese 1,38 para las mujeres es más baja porque son menos riesgosas para el seguro de invalidez, son más sanas, digamos, las mujeres. Entonces, dejarlo en 2,5 me parece que en un momento en que tenemos una informalidad bastante alta, no es como responsable como política pública. Tú tienes que conjugar el incentivar la cotización, obviamente necesitamos aumentar la tasa de cotización porque es muy baja en Chile, pero también tenemos que cuidar el mercado laboral porque yo creo que los empleadores se asustaron con este 8,5 y un 8,5 lo único que va a producir es más desempleo en el país, o sea, más Claro. informalidad. Claro, porque eso finalmente repercute también en que, como es una cotización adicional con carga al empleador, es decir, que en palabras simples, a ver si lo podemos graficar, que el empleador va a tener que pagar más por cada uno de sus empleados, pero ojo, que el empleado no va a recibir, no es un aumento de sueldo para los empleados, sino que eso se va a ir en nuestra liquidación de sueldo precisamente para nuestra jubilación. Sí, ya, así es justamente lo que dices tú. Además, hay otras normas menores, digamos, que también te cargan el costo del trabajo, digamos. Hoy en día, cuando tú pides una licencia médica, ¿Mm? es FONASA y es la ISAPRE la que te paga las cotizaciones previsionales. En esta reforma se cambia y tiene que ser el empleador. Entonces, antiguamente, claro, o sea, hoy en día, si se enferma un trabajador, el empleador en el fondo no incurre en ningún gasto porque es la ISAPRE o FONASA la que le estaría pagando las cotizaciones y la que le paga el subsidio propiamente tal. Ahora no, el empleador va a incurrir en el gasto en que frente a esa licencia va a tener que pagar las cotizaciones previsionales y seamos súper realistas, en Chile hay mucha gente que presenta licencias falsas y hay incluso una industria de licencias falsas. Mm. Entonces, al final, le estás cargando al empleador el pago de una cotización previsional por un trabajador que puede estar enfermo un año entero y él va a tener que incurrir en ese gasto que antes no era un gasto, digamos, para él, sino que era un gasto del organismo de seguridad social y que se preocupaba de comprobar si efectivamente esa licencia era verdadera o no. En el caso de la ISAPRE, en el caso de FONASA, eso no existe porque no llevan ese cumplimiento, digamos, porque les es más costoso. Claro. Ahora, estaba viendo acá en el detalle también de las indicaciones y aparece que del 4% que estábamos hablando de para seguridad social, hay un 1,5 que sería un préstamo reembolsable transitorio con el que se busca de alguna manera financiar también la garantía por años cotizados para mejorar las pensiones de los actuales jubilados, ¿no? Así es. Porque también existe esta garantía como para los presentes, digamos, que sería de 2,5 UF como máximo, pero la verdad que hay que hacer el cálculo, ¿ah? Porque los actuales jubilados van a recibir esta garantía con cargo a cotizaciones de los trabajadores. A mí no me gusta la figura del préstamo en lo personal, porque, porque en realidad los actuales trabajadores van a tener pensiones más bajas que las pensiones que están ayudando ahora. Entonces me resulta contraintuitivo, no me resulta lógico que sean los trabajadores los que tengan que hacer este préstamo, cuando si la reforma a pensiones una política pública relevante en el país, digamos, yo ajustaría la ley de presupuesto y la verdad es que subiría las pensiones de aquellos que realmente necesitan hoy en día pensiones actuales que subirse, porque la PGU del año 2022 fue una reforma trascendental en el sistema de pensiones que mejoró las tasas de reemplazo para que los auditores entiendan. La tasa de reemplazo es el porcentaje que representa mi pensión de mi última remuneración y esa tasa de reemplazo supera el 70% en los tres quintiles de ingresos más bajos y representa un 34% para el quintil de clase media alta y un 40 y algo por ciento para el quintil de clase media. Entonces, ahí era donde había que poner el foco y la verdad que la reforma actual no está poniendo el foco ahí porque esa garantía por años cotizados, cualquier hombre que cotice 20 años con un sueldo mínimo, yo creo que puede alcanzar la pensión autofinanciada de 2,5 UF, o sea, su garantía va a ser mínima, va a ser 0,3 UF. Y la gente que gane más del ingreso mínimo, la garantía es letra muerta porque su pensión autofinanciada la va a superar, digamos, el 4,5. Entonces es una garantía como en el papel, eso hay que verlo bien.
Claro. De hecho, hay varios parlamentarios que criticaban ayer, parlamentarios de sectores que no participaron en este acuerdo entre Chile Vamos y el gobierno para estas indicaciones, y que decían que hay poco detalle de cómo se va a terminar financiando este proyecto. Por ejemplo, decían que les preocupaba mucho que esto terminara generando un déficit fiscal. O sea, de hecho, si tú lo ves, el proyecto tiene un aporte fiscal súper fuerte que está expresado en unidades tributarias, como que en el fondo te baja el monto, pero termina con 100, o sea, tengo la suma acá, no la puedo ver ahora por la pantalla, pero son aportes del Estado súper fuertes. Entonces, yo creo que ahí, y eso, claro que preocupa. De hecho, la misma senadora Rincona ayer hablaba de que le preocupaba porque las estimaciones están hasta el año 2050. ¿Y qué pasa después del 2050? Que el 2050 está prácticamente en la esquina. Claro, considerando además que el país tampoco está creciendo, o ella mencionaba incluso en una entrevista que el país estaba creciendo cerca del 2% en 10 años, es decir, el crecimiento a nivel país y además con otro factor que es importante, que es que la informalidad también está en altos niveles, tampoco ayudan a que no se genere ese déficit fiscal. Claro, y los 8,5 yo creo que al mundo empresarial lo asustaron. De hecho, hay reacciones ya de todas las asociaciones gremiales que están vinculadas a los empresarios porque preocupa. O sea, un 8,5 a cualquiera asusta. O sea, tenemos una tasa de un 10 y anuncias un 8,5, digamos. Y más encima ese 4,5 que iría a capitalización individual y que iría, digamos, a mejorar nuestro mercado de capitales también. O sea, aparte de mejorar las pensiones, recién lo tienes el año 9. O sea, yo no lo voy a Claro. tener. Yo voy a estar pensionado en 9 años más. Claro, ahora y ya para ir cerrando también, Alejandro, ¿qué pasa con los emprendedores, por ejemplo? Porque finalmente ese 8,5% sería, como es cotización adicional a carga del empleador, en el caso de los emprendedores sería carga para ellos mismos. Eh, Mira, el problema acá es que queda para ellos voluntario y la verdad que aquí hay que asumir, porque después la gente alega, o sea, con justa razón dice mis pensiones son muy bajas, pero resulta, por ejemplo, que ahora que todo el mundo independiente, hoy en Chile tenemos, y esto hay que decirlo, una característica propia del país, digamos, que tenemos formalidad laboral con informalidad previsional, casi ningún país la tiene, que tenemos independientes formales, que el Servicio de Impuesto Interno sabe cuánto ganan, Mm. pero no cotizan, que son el empresario propio, digamos, que es el que emite factura. Tenemos los de renta presunta, que también los tiene el servicio, tenemos los que pagan patente, y ellos no cotizan, solamente cotiza el que emite boleta de honorario. Claro. Y el que emite boleta de honorario no está obligado a cotizar este 6%. Entonces, al final, como resulta tan gravoso, yo creo que todos los que son empresarios individuales que tenían su sueldo patronal van a bajar el sueldo patronal y van a preferir boletear a la sociedad que tienen para no estar obligados y no tener que ceder casi la mayoría del 6% a la seguridad social, que al final no les va a redundar en su pensión. Mm. Bien, Eh, Sí, sí, cuéntame, Alejandro. no, nosotros tenemos un problema de cobertura. Tenemos un problema de cobertura, de densidad y de tasa de cotización. Esas son las razones por las cuales las pensiones son bajas. Estamos subiendo la tasa de cotización, pero lamentablemente a mi cuenta individual llega el año 9 el 4,5. Mm. El 1,5 que va a tu cuenta individual, el año 21 empieza a ingresar a tu cuenta con proporciones de un 0,15 cada año. O sea, eso la gente lo tiene que saber. Entonces, Claro. decir va un 6% a cuenta individual, sí, pero el año 21, el 1,5 subiendo 0,15 anual. Entonces hay que ver bien la letra chica para que sepamos bien lo que va a suceder, digamos. La cobertura no se mejora, solamente los Mm. trabajadores dependientes son los que van a mantener y van a mejorar las pensiones de los trabajadores actuales, lo que no parece justo porque sus pensiones van a ser más bajas que las actuales y la densidad cotizacional se mejora con el seguro de lagunas del seguro de cesantía, pero eso es una medida que ha estado en todas las reformas. Habría sido mucho mejor tener otros sistemas en que tú aumentes la recaudación por otras vías, no sé, pensión por consumo, que tú en el supermercado digas, esta plata que se haya a mi cuenta individual, y así la gente por impulso llenaría la densidad previsional y tendría mejores pensiones. Pero bueno, Mm. hay otras medidas, pero que se mejoren en la discusión. Bueno, bien, harto que analizar. Alejandro Charme, muchísimas gracias por esta conversación. Que estés No, muy gracias a usted bien. por la invitación. Hasta luego. Chao, buenos días.